Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de tu canal amigo Verdades Eternas, un canal que está enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación porque Cristo viene pronto. Recuerda que el que ha de venir vendrá y no tardará. Es un gusto para mí poder compartir la lección número 4 del cuarto trimestre del año 2022 y esta semana se titula La esperanza en el Antiguo Testamento. Pero no queremos iniciar la lección o el estudio de su palabra sin antes pedir la bendición y la dirección de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites estudiar estas lecciones que son importantes para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, tu bendición, tu dirección, que nos guíes con tu Santo Espíritu. Que tu paz y tu bendición esté con cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 17 y 19. Y lo leo textualmente. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Nosotros podemos comprender que la esperanza tanto de Abraham, juntamente con Job, el patriarca, el salmista David, el profeta Isaías, el profeta Daniel, era una sola. No era la misma de los filósofos griegos que creen en la inmortalidad del alma o la inmortalidad del espíritu. La esperanza de los patriarcas del Antiguo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento era la esperanza de la resurrección. Pero, ¿cómo es posible, podrían preguntarse algunos, que una persona que ya falleció hace cientos o miles de años atrás podría resucitar? ¿Y cómo puede resucitar con su mismo cuerpo o aún más con un cuerpo glorificado? ¿Y cómo sería posible de que conservara su misma imagen? ¿Sería reconocible acaso? Bueno, estas preguntas ponen en duda el poder de Dios. Recordemos que nosotros conocemos en las Escrituras y a través de ellas un Dios que es todopoderoso. Él es conocido como El Shaddai, el Dios que todo lo puede. A un principio el Señor creó todo lo que existe con el poder de su palabra. ¿Cómo es que entonces nosotros podemos poner en duda el hecho de que alguien pueda resucitar y pueda conservar su misma imagen dentro de las facetas de un cuerpo perfecto o aún más un cuerpo glorificado? Estas y otras preguntas vamos a darle respuesta a través del estudio de la palabra de Dios basadas en declaraciones de los personajes antes mencionados: el patriarca Job, el salmista David, el profeta Isaías y el profeta Daniel. La lección para el día domingo se titula He de ver a Dios. Los versículos para este día los encontramos en Job, capítulo 19, versículo 25 al 27. Leo textualmente. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vamos a compararle con otro texto que se encuentra en el Evangelio de San Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y vamos a buscar otro texto en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice lo siguiente. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Si no has leído el libro de Job, te recomiendo que lo leas. Es un libro sumamente interesante que responde a preguntas tales como: ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué Dios permite que se levante el mal? ¿Y hasta cuándo Él lo permite? ¿O por qué o para qué lo permite? Esta y otras preguntas las responde la temática del libro de Job. Mas, sin embargo, el enfoque de esta lección está representado en la esperanza
que Job tenía a pesar de la tragedia que le había acontecido, cuando él, sin darse cuenta, se convirtió en el epicentro de una lucha cósmica entre Dios Todopoderoso, que decía que él era un siervo íntegro, que le temía y que le reverenciaba por amor, y el enemigo que lo acusaba de ser un interesado, que le servía por interés o porque él estaba bien. De repente él perdió todo lo que tenía. Perdió su ganado, perdió sus camellos, perdió sus ovejas, perdió sus siervos, y la parte más dolorosa, al menos desde mi perspectiva, él perdió todos sus hijos, 10 de ellos por completo en un solo día. Los perdió cuando el viento golpeó la casa donde estaban reunidos, en la casa del hijo mayor, y los mató a todos. Y solamente escapaba un siervo para darle la noticia uno tras otro. Job rasga sus vestidos y él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al polvo de la tierra. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Luego Satanás lo vuelve a acusar de que piel por piel el hombre dará todo lo que tiene a causa de su vida o de su bienestar. El Señor le permite que lo toque, pero sin que le quite la vida, y el enemigo lo hiere con una llaga, con una lepra, que le salen granos y llagas por todo su cuerpo, al punto de que Job se rascaba con tejas y gritaba y lloraba. La mujer de Job se presenta y al verlo orando y clamándole a Dios, le dice: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. A lo cual Job la reprende y le dice: como una mujer fatua has hablado. ¿No hemos de recibir el mal si hemos también recibido el bien de parte de Dios? Y bendice a Dios. Y ni aun en todo esto Job pecó, ni aun con su boca, ni con una palabra en contra de Dios. De repente se presentaron 3 amigos de Job, y cuando vieron a Job que se lamentaba, que se quejaba y que se rascaba con una teja, lo mejor que pudieron hacer en 7 días corridos fue quedarse en silencio. Porque después de ese tiempo, al ver que Job preguntaba dónde estaba Dios en medio de todo esto, que si él pudiera saber la presencia del Señor, él iría y le preguntaría elocuentemente y que defendería su causa y que él saldría justificado, los amigos de Job empezaron a acusarlo de que él era un pecador impenitente y que Dios lo estaba acusando y que Dios lo estaba castigando por los pecados que él había cometido. Y a pesar de que Job había perdido sus bienes, sus hijos, que su esposo lo acusaba y le insinuaba mejor que se suicidara o que se matara, y que sus amigos lo acusaban de ser un pecador, él mantenía una esperanza. Y esta esperanza no era en que él podría morir pronto y que su espíritu y su alma se iban a ir a la presencia de Dios. Él dijo textualmente estas palabras poderosas: aunque él me mate, dijo él, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive y al final me levantará del polvo, y mis ojos le verán, y no otro, sino que yo mismo, yo veré a Dios. Y esto tiene absolutamente una concordancia directa con la resurrección. Él no estaba hablando de una reencarnación o de que su alma se iba a ir a la presencia de Dios. La esperanza del patriarca Job consistía en que él, en su persona, iba a ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará de los muertos y yo mismo le veré. El día lunes de la lección se titula Del poder del Seol, y la lectura bíblica se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 49. Voy a leer todo el capítulo y por motivos de tiempo vamos a dar ciertas explicaciones a uno que otro versículo cuando lo esté leyendo. Leo textualmente la palabra de Dios. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído. Declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? El salmista dice que no hay que temer, no hay nada que temer, porque Dios está al control de todo. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano.
Nosotros encontramos muchas personas que se jactan de lo que tienen, de sus riquezas, que tienen esto, que tienen lo otro, pero a pesar de que tengan muchas riquezas, con sus riquezas no pueden ni redimir su propia vida. Cuando la enfermedad llega, mueren igualmente los ricos como los pobres. Lo dice el salmista David. Y ay de aquel que confía en las riquezas. Nuestra confianza debe estar puesta en Jehová el Señor. Recordemos lo que le pasó al siervo Job, que a pesar que él era inocente, en un solo día perdió todo lo que tenía. Así también le puede pasar a justos como a injustos. En un solo día se puede perder todo, pero a diferencia, Job tenía puesta su confianza en Jehová el Señor, lo mismo que el salmista David. Y dice el versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Recordemos de que nuestra vida ha sido redimida no con plata y oro o cosas semejantes, sino que con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice la palabra del Señor. Versículo 10 dice, versículo 9, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Recordemos de que la corrupción se nota solamente en el cuerpo físico. Cuando una persona muere, después del tercer día empieza a descomponerse y se corrompe, se pudre y se echa gusanos. A eso se está refiriendo, porque la idea de un alma incorruptible es una idea falsa, porque de lo contrario el salmista no se estaría refiriendo a que la vida puede ser redimida sin que vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Como dijo el sabio Salomón, lo que sucede a unos, le sucede también a otros. Lo que sucede a las bestias, le sucede al ser humano. Un solo acontecimiento es que fueron tomados del polvo de la tierra y al polvo de la tierra regresan. Y a otros dejan sus riquezas, ¿verdad? Es vanidad de vanidades. Y luego dice el versículo 11, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, piensan algunos, ¿verdad? Y que sus habitaciones para generación y generación, dicen otros, dan sus nombres a sus tierras. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, en las calles que se les pone el nombre de cierto personaje, pero ese personaje ya murió. Y tratan de honrarlo poniéndole nombre a una estatua, a una calle, a su terreno, a su casa. Pero es una honra vana porque él ya pereció y el nombre quedó ahí nomás como memoria de alguien que vivió. Mas el hombre, versículo 12, no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. El mismo pensamiento de Salomón. Este es su camino, es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. A diferencia, el salmista dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumará su buen parecer y el Seol será su morada. Mas el versículo 15 es muy interesante y dice, pero mi Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Esta es la esperanza del salmista David, que el Seol, que es una representación literal de sepulcro o de tumba, él dice que el Señor, el Dios Todopoderoso, redimirá su vida de la tumba, del Seol, del sepulcro. Esa es la esperanza de David. Y luego el versículo 16 dice, no temas cuando enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descansará tras él su gloria, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Y el hombre que está en su honra y entiende, semejante es a las bestias que perecen. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Es la misma idea del apóstol Pablo, que cuando el Señor venga, resucitará a los muertos y así estaremos para siempre, dice el apóstol Pablo, con el Señor. Es el mismo pensamiento y la misma esperanza que está diciendo el salmista David en el versículo 15. El día martes de la lección se titula De los abismos de la tierra y vamos a estudiar el Salmo número 71. Nuevamente por cuestiones de tiempo voy a darle lectura y vamos a enfocarnos en un versículo específico de este Salmo que es la esperanza del rey de Israel, el rey David. Dice la palabra de Dios:
En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios le ha desamparado. Perseguidle y tomadle, porque no hay quien lo libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto a mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez, en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Y tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa. Oh Santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Y me gustaría enfocarme solamente en el versículo 20, que está aquí puesta la esperanza del dulce cantor de Israel, el escritor del Salmo 71. Y dice él: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. El salmista David estaba muy preocupado porque ya se acercaba el tiempo de su vejez, que es una etapa muy crítica, como lo dice el sabio Salomón. Son los días malos. Y él dice que en ese tiempo sus enemigos podrían decir que era el tiempo propicio para perseguirle, para atraparle, porque son muchos los enemigos que él tenía. Posiblemente se estaba refiriendo tanto a enemigos físicos, literales, porque recordemos que él era el monarca, el rey de Israel, y había conquistado muchos pueblos porque había servido al Señor, pero también se está refiriendo a los enemigos espirituales. Recordemos que nosotros no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra potestades, contra espíritus de las tinieblas, de las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y qué mejor época o qué mejor etapa que en la etapa de la vejez, cuando las personas desfallecen, cuando las personas adolecen, cuando las personas pierden sus fuerzas, cuando las personas les da todo tipo de dolor y de sufrimiento y están expuestas a la muerte.
En ese contexto, el salmista está diciendo al Señor: Señor, ven a mi socorro, ayúdame, no me desampares, no permitas que los enemigos digan, el Señor lo ha desamparado. Pero a pesar de esas angustias o de esas preocupaciones que el salmista David tenía, él tenía puesta su esperanza en el Señor de su salvación, que le había hecho ver muchos males en toda su vida, pero que a pesar de eso, dice él, que le volvería a dar vida y que lo sacaría de los abismos de la tierra. ¿Qué mejor representación de la tumba, de la muerte, que los abismos de la tierra? O sea, los muertos van a la tierra, a un abismo, a un hoyo. Independientemente sea profundo o no, se puede considerar como el abismo de la tierra, el abismo de la tumba, el abismo de la sepultura. Pero el salmista dice: me volverás a dar vida y yo cantaré a ti, mi lengua cantará, y yo cantaré salmos, y todo el día declamaré tu justicia, porque he esperado en el Dios de mi salvación. Esta era la esperanza del salmista David. El día miércoles de la lección se titula Tus muertos vivirán. Los versículos para este día los encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 26, versículo 14 y 19, y leo textualmente la palabra de Dios. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. El versículo 19 del capítulo 26 dice: Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Vamos a compararlo con otro texto que se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 4 y versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y vamos a leer otro texto en el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 8. Dice la palabra de Dios: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tengan esto en mente porque es muy importante para la explicación de este día. Tus muertos vivirán. Aquí nosotros encontramos en el libro de Isaías, que es un libro muy interesante, es un libro profético, y muchas de las profecías mesiánicas las profetizó el profeta Isaías. Y él está dando un mensaje tanto a los de su pueblo de Judá como a los vecinos de Israel, que el pueblo se había dividido. Tanto da un mensaje a los gentiles, que si acatan el pacto del Señor, pueden ser parte del pueblo que el Señor los redimirá. Y aquí está dando un mensaje muy importante. Por el caso, me gustaría hacer nuevamente énfasis en el versículo 14. El profeta Isaías está diciendo algo interesante. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Ahora, en el versículo 19 está diciendo que tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertarán y cantarán. Moradores del polvo de la tierra darán sus muertos. ¿Qué está sucediendo acá? Bueno, lo que el profeta Isaías, al leer los textos detenidamente, ustedes pueden leer todo el capítulo y el contexto de este capítulo, está diciendo de que los impíos serán castigados. Y una vez que sean castigados, van a perecer perpetuamente y no volverán a resucitar. Van a ser desaparecidos, de acuerdo a lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, versículo 1, que en el día grande y terrible de Jehová los abrazará con fuego y serán como una estopa, y que no les dejará ni raíz ni rama.
Y esto lo corrobora el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, en el versículo 8, está diciendo que tanto los fornicarios, como los adúlteros, como los homicidas, como los idólatras y como los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que arde con fuego y azufre. Y esta, dice el apóstol Juan, que fue el escritor del libro de Apocalipsis, es la muerte segunda. Déjeme explicar algo. Los impíos van a morir 2 veces. Cuando nosotros leemos desde la perspectiva del salmista David o desde la perspectiva del patriarca Job, es una perspectiva personal. Ellos están diciendo: yo veré a Dios, Él me levantará del polvo de la tierra, Él me sacará del abismo, Él me sacará del hoyo de la tumba y yo lo veré. Esa es mi esperanza. Está diciendo tanto el salmista David como el patriarca Job. Ahora bien, lo que el profeta Isaías está diciendo, él lo pone de un ámbito más general. Él está diciendo: los impíos serán castigados y no les quedará ni raíz ni rama. Serán como estopa y Dios los consumirá en fuego y azufre, dice el libro de Apocalipsis. Esta va a ser la segunda muerte. Es decir, lo que acontece tanto a los justos, le acontece a los injustos que vuelven al polvo de la tierra. Esta es la primera muerte para los impíos, no así para los justos. La Biblia dice de que los justos no mueren, sino que solamente se van a un descanso temporal. Luego, el profeta Isaías vuelve a dar esa idea o esa aclaración cuando dice en el versículo 19: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Es decir, él está incluyéndose en esta idea de la resurrección de los muertos justos. Pero los otros muertos van a resucitar para recibir el castigo, porque Dios es justo. Y los que hicieron maldad serán castigados cada uno de acuerdo a la maldad que cometieron, y esta, una vez que paguen su condena, será la segunda muerte o la muerte segunda, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que nosotros encontramos en el libro de Isaías que da una idea general con respecto a la muerte, pero que a los que mueren o descansan en el Señor les espera la resurrección de la vida eterna en Cristo Jesús. La lección para el día jueves se titula Los que duermen en el polvo de la tierra. Y el versículo para este día, o el texto para este día, lo encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 12, y leo textualmente la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban de pie, el uno al otro lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1300
35 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Nosotros vemos en estos pasajes de que el profeta Daniel está también hablando de una temática que la hemos leído en los pasajes anteriores, que es la temática de la resurrección. Un tema que era muy conocido para las personas que vivían en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, Marta, ella dijo, sí, yo sé, Señor, que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Aunque no todos creían en el tema de la resurrección, por ejemplo, habían unos personajes llamados los seduceos o los saduceos, que ellos decían de que no había ni resurrección, ni ángel, ni espíritu, y que todo lo que acontecía en esta tierra, y una vez que una persona moría, ahí se terminaba todo. Aunque los escribas y los fariseos eran aférrimos enemigos de Jesús, al momento de atacar a Cristo se unían en sus diferencias, porque los escribas y los fariseos sí aceptaban de que existía la resurrección. Y en este tema nosotros podemos comprender de que el profeta Daniel también está enfatizando de que en el tiempo del fin muchos se levantarán del polvo de la tierra, unos para perpetua eternidad, para glorificación. Lo vamos a leer nuevamente en el versículo 2 y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está hablando el profeta Daniel de dos resurrecciones, y parece ser que es una resurrección simultánea en el tiempo del fin. Unos resucitan para vida eterna y otros resucitan para vergüenza y confusión perpetua. Y déjenme leerles nomás un texto que está en el Conflicto de los Siglos en la página 621, donde les comparto esta cita que es muy interesante. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, lo que leemos en Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba y oyen el pacto de paz que Dios hace con los que han guardado su ley. Los que traspasaron, de acuerdo a Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía del Cristo moribundo, y los oponentes más violentos de su verdad y de su pueblo son resucitados para contemplarlo en su gloria y ver el honor conferido a los fieles y obedientes hijos de Dios. Así que la esperanza que nosotros tenemos, que era la misma esperanza de los patriarcas, de los profetas, del salmista en el Antiguo Testamento, es la esperanza de la resurrección. Y ahí debe de estar puesta nuestra confianza y nuestra seguridad. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, si te has quedado hasta este momento del video es porque has sido muy paciente con el estudio de la palabra de Dios a través de la lección de la escuela sabática para esta semana. Quiero pedirte que si este video fue de edificación para tu vida, puedas compartir este video a través de todas las redes sociales que tengas a tu disposición, y que si no te has unido a nuestro canal de Verdades Eternas, puedas suscribirte, puedas darle clic a la campanita para que puedan aparecerte todos los contenidos de nuestro canal. Recuerda que este es un canal que está enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, las verdades eternas de nuestro Señor, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. También queremos invitarte a que pongas tus comentarios y tus pedidos de oración, tus peticiones en la sección de comentarios, y nosotros vamos a estar orando por cada una de ellas, recordando de que vamos a estar pidiendo que se haga la divina y santa voluntad de nuestro Padre Celestial. Puedes regalarnos un like y haciéndote la invitación para que nos puedas acompañar para el estudio de la lección de la próxima semana, que se titula Resurrecciones antes de la cruz. Cordialmente invitados, y te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y que ponga en ti paz.